En el siguiente video estudiaremos las ejecuciones de sentencias contenidas en el libro tercero, título cuarto de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Debemos recordar que nuestra Constitución, en el artículo 203, establece que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. En términos bastante concretos, en este video estudiaremos lo referente a la ejecución de las sentencias, tanto nacionales como extranjeras. Y siendo de esa cuenta, podemos verificar que las clases de ejecución, según nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, nos indica que existe un procedimiento para la ejecución de sentencias nacionales y sentencias extranjeras. Se utilizará una técnica didáctica bastante sencilla para que pueda comprender cómo se utilizan estas normas procesales. Por supuesto, utilizando también todos los conocimientos vertidos en videos anteriores. Entonces entramos en materia exponiendo los temas de ejecución de sentencias nacionales. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las normas jurídicas que se aplican para la ejecución de las sentencias nacionales. Vamos a utilizar todas las normas de la vía de apremio cuando la sentencia dictada por un órgano jurisdiccional competente condene en pagar cierta cantidad de dinero. Utilizaremos las normas de la vía de apremio. Pero debemos recordar que no todas las sentencias aparejan el pagar una cantidad de dinero líquida y exigible, sino existen otras en las cuales la obligación puede consistir en dar, hacer o no hacer, como lo vimos en videos anteriores. Cuando la sentencia establezca una obligación de dar, hacer o no hacer, las normas que se aplican son las normas de las ejecuciones especiales. Tendríamos que recordar entonces lo que estudiamos en el título tercero de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que refiere al video anterior. También debemos considerar lo referente a la ley del organismo judicial del artículo 153 al 158 de nuestra norma jurídica, que dentro de ese articulado tiene lo referente a todas las normas que debemos nosotros considerar en la ejecución de las sentencias, tales como en qué casos se tienen las sentencias por ejecutoriadas, los plazos para interponer un recurso, qué es la cosa juzgada, la ejecución de la sentencia, tal como lo establece en ese ordenamiento. Y también utilizamos las normas de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil desde el artículo 340 al 343. Son solo 4 artículos los que contienen este tipo de ejecución. Debemos tener bastante claro que una sentencia dictada por órgano jurisdiccional competente puede ejecutarse de 2 formas. Esto al tenor de lo que establece el artículo 295 del Decreto Ley 107. En ese artículo establece que la petición de ejecución de sentencia puede hacerse en el mismo expediente donde se dictó la sentencia. Eso significa que una vez que se haya notificado la sentencia y hayan transcurrido los 3 días que tiene
el sujeto procesal para impugnarla, y de no hacerlo, entonces la sentencia queda firme. De conformidad con el artículo 295, si utilizamos el primer supuesto, entonces lo que tendríamos que hacer es un memorial dirigido al mismo juzgado que tramitó el proceso que le dio origen a la sentencia, solicitando pues que se ejecute la misma de conformidad con el artículo 295. Si es de esa forma, entonces será el mismo juzgado, será el mismo número de expediente, así como el oficial que tramita la ejecución, porque se está acoplando a lo establecido en el artículo 295. Cabe mencionarle a manera de ejemplo que esta forma de ejecución es bastante utilizada en aquellos procesos de fijación de pensión alimenticia, cuando hubo un proceso oral de fijación de pensión alimenticia en el que se dictó una sentencia. Pasaron los 3 días correspondientes, el demandado pues tenía que cumplir con la obligación, ya pasaron 4 o 5 meses y no ha cumplido, entonces es necesario ejecutar esa sentencia. Lo que se acostumbra o lo que se sugiere en casos de esta índole es que la solicitud se haga dentro del mismo expediente. Entonces lo que se hace es un memorial indicando que se proceda a ejecutar la sentencia de conformidad con el artículo 295. Claro, la tramitación que se le dará a la misma pues corresponde a lo que hemos estudiado en clases anteriores, así como para lo que establece el mismo Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 210. Entonces, la primera forma es ejecutar la sentencia en el mismo expediente. Y la segunda es planteando una demanda de ejecución acompañando a la certificación de la sentencia. Eso significa que lo que hace el litigante es comparecer al juzgado y solicitar una certificación de la sentencia donde consta la obligación, y debe ser una certificación. En algunos casos se ha cometido errores de parte de algunos colegas adjuntando como título ejecutivo una fotocopia de la sentencia. Claro, esa no reviste autenticidad, podría dar algún tipo de problema. Entonces lo que se requiere es que se solicite una certificación de la sentencia y con esa se plantea la demanda de ejecución. Claro, en este caso pues se planteará como nueva, tendrá un número de expediente diferente, un oficial distinto, y de esa forma es como, de conformidad con el artículo 295, podemos plantear la ejecución de la sentencia nacional, sea en el mismo expediente o sea a través de un proceso nuevo. ¿Cuál es la tramitación de la ejecución de sentencias nacionales? Pues si la sentencia versa sobre una cantidad de dinero específica, utilizaremos para la ejecución de la sentencia todas las normas de la vía de apremio. Ya usted en videos anteriores y al leer su código pues ya conoce cuál es el trámite de la vía de apremio. Si por el contrario nos encontramos a que una sentencia condenó en una obligación de dar, hacer o no hacer, el trámite y las normas de la misma serán las de las ejecuciones especiales. Lo que le comento en este apartado tiene su asidero legal en el artículo 340 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que establece: en la ejecución de sentencias nacionales son aplicables las normas establecidas en este código para la vía de apremio, siempre y cuando la sentencia apareje pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. Si es de esa forma, utilizamos normas de la vía de apremio.
las especiales previstas en el título anterior, o sea, las de las ejecuciones especiales cuando se trate de dar, hacer o no hacer, las dispuestas en el organismo judicial desde el artículo 153 al 158. Y claro, dentro de la tramitación de la ejecución de las sentencias nacionales es necesario tomar en consideración que, por ejemplo, en el juicio oral existen unos plazos diferentes, específicamente en el artículo 210, que habla de la ejecución de sentencia. La ejecución de sentencia se llevará a cabo en la forma establecida en este código, o sea, se está refiriendo a lo que le estoy explicando en este momento, pero los términos se entenderán reducidos a la mitad. Entonces, hay que tener bastante cuidado, porque si nos encontramos ante la ejecución de una sentencia de juicio oral, de conformidad con el artículo 210, los plazos se entenderán reducidos a la mitad. Y recordemos que la ley del organismo judicial en el artículo 13 establece que las normas especiales prevalecen sobre las generales. Entonces, si no sabemos nosotros sobre esta norma del artículo 210, podríamos cometer una aberración y evacuar audiencias o hacer uso de nuestro derecho de audiencia de forma tardía. Y claro, tanto en el procedimiento de la vía de apremio como en las ejecuciones especiales, solo se admitirán excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia. Este es un requisito sine qua non para hacer valer el derecho de defensa en los procesos donde se ejecute sentencia nacional. Esto lo encontramos contenido en el segundo parágrafo del artículo 295, Código Procesal Civil y Mercantil, donde indica: en estos casos solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia o laudo cuya ejecución se pida, las cuales se interpondrán dentro del tercero día de notificada la ejecución. Recuerde, acá ya no hay excepciones previas ni excepciones perentorias, sino únicamente se le denomina excepciones. En las ejecución de sentencias nacionales existen algunos supuestos que se los comento a continuación. Si la sentencia que pretendemos ejecutar ordena entregar un bien inmueble, el juez le fijará un plazo de 10 días al ejecutado para que lo haga, bajo apercibimiento de ordenar su lanzamiento. Esta norma la encontramos específicamente en el artículo 341 de nuestro Código Procesal. Si por el contrario la sentencia ordena entregar un bien mueble, el juez fijará un plazo de 10 días para que el ejecutado entregue el bien mueble. Si el ejecutado incumple de entregar ese bien mueble en el plazo concedido, se ordenará el secuestro y entrega del bien a favor del ejecutante, tal como lo menciona el artículo 341, último parágrafo. Y le repito, si la sentencia versa sobre la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible, se aplicarán todas las normas de la vía de apremio. Existe una particularidad en este tipo de ejecución, que es la ejecución provisional de la sentencia de segunda instancia. Pero claro, para que se dé esta situación es necesario cumplir con requisitos específicos del artículo 342 del Decreto Ley 107. Veamos lo que establece este artículo.
El interesado podrá pedir la ejecución de la sentencia de segunda instancia aún cuando no hubiere transcurrido el término para interponer la casación, que es de 30 días. Este término para interponer la casación, o plazo específicamente, es de 30 días. O esta estuviera pendiente si se llenaren los siguientes extremos. O sea, si tenemos una sentencia de segunda instancia, porque hubo apelación, la parte ejecutante puede solicitar que esa sentencia se ejecute de forma provisional, siempre y cuando cumpla con los requisitos del artículo 342. ¿Y cuáles son? Que los fallos de primera y segunda instancia sean conformes en su parte resolutiva, o sea, que la sentencia de primer grado declaró con lugar la ejecución y la sentencia de segundo grado, o sea, la sentencia de apelación, también la declaró con lugar. A eso se refiere el presupuesto primero o el presupuesto segundo, que se preste garantía suficiente para responder de restitución, daños y perjuicios para el caso de ser casada la sentencia recurrida. Cuando hablamos de prestar garantía, debemos recordarnos a qué tipo de garantía se refiere. Puede ser una garantía mobiliaria, una garantía hipotecaria que venga a garantizar, valga la redundancia, el daño y perjuicio que se pueda ocasionar si en dado caso el recurso de casación presentado por la parte ejecutada sea declarado con lugar. Por eso establece la última línea de este numeral para el caso de ser casada la sentencia recurrida. La palabra casada significa anulada. O sea, lo que está indicando este numeral es que si en dado caso se declara con lugar la casación, en consecuencia se casa la sentencia de segundo grado, o sea, la sentencia de la sala de apelaciones, ahí es donde aparecen los daños y perjuicios. La ejecución provisional no procede en los procesos sobre capacidad y estado civil de las personas, o sea, en aquellos procesos de divorcio, por así decirlo, no procedería este supuesto porque se trata del estado civil de las personas. Muy bien, ahí con la explicación de la ejecución de sentencias nacionales, como le comenté con antelación, se utilizan todas las normas de la vía de apremio y las normas de las ejecuciones especiales para poder hacer valer esta tramitación, aunada a esa legislación del artículo 340 al 343 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. A continuación, le explicaré la tramitación de la ejecución de las sentencias extranjeras. ¿Cuándo surge esto? Bueno, ejecución de sentencias extranjeras, esto se origina al momento que un tribunal de un país diferente a Guatemala emite una sentencia que tendrá que surtir efectos jurídicos en nuestro país. Y claro, para que esas sentencias que sean dictadas en el extranjero puedan surtir efectos jurídicos o efectos registrales en Guatemala, es menester que las mismas sean ejecutadas por tribunales guatemaltecos. Y esto es lo que explicaré a continuación. ¿Cuál es la tramitación para la ejecución de las sentencias extranjeras? Es necesario que usted conozca qué normas jurídicas debe conocer, analizar para comprender el tema de las ejecuciones extranjeras. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil solo le da
3 artículos a este tema. Del artículo 344 al 346, nuestra ley del organismo judicial, debemos de analizar desde el artículo 37 al 44, que específicamente se refiere a los documentos provenientes del extranjero, ¿sí? Que refiere de los pases de ley. Hoy día, con la entrada en vigencia del decreto 1-2016 del Congreso de la República, pues es bastante sencillo si el país de origen utiliza la apostilla, tema que le explicaré más adelante. Entonces, todo lo referente a la ley del organismo judicial, desde el artículo 37 al 44, que refiere a documentos provenientes del extranjero, si vinieren en idioma diferente hay que traducirlos, se tiene que protocolizar y se debe de pagar impuestos si procede, y un sinfín de situaciones que usted ya conoce por el estudio de su derecho notarial, y posteriormente en su curso de Derecho Internacional Privado, pues imagino que ahí le explicarán con amplitud estos temas. Pero se lo refiero para que usted conozca cuáles son las normas jurídicas que debemos utilizar en esta tramitación. En Guatemala tenemos el Código de Derecho Internacional Privado, más conocido como el Código de Bustamante, en honor a Antonio Sánchez de Bustamante, que desde el artículo 423 al 433 nos indica todo lo que debemos nosotros conocer en el ámbito de ejecuciones de sentencias extranjeras. Si existiere un tratado y convenio internacional, por el principio de reciprocidad que menciona el artículo 344 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues tendría que aplicarse también a la ejecución de las sentencias, si en dado caso existiere. Y por supuesto, debemos utilizar el convenio suprimiendo la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros de La Haya del 5 de octubre de 1961, aprobado en Guatemala por el decreto 1-2016, más conocido como el convenio de la apostilla. Entonces, estas normas jurídicas son las que se deben examinar para realizar la ejecución de las sentencias extranjeras. ¿Qué eficacia jurídica tienen las sentencias extranjeras en Guatemala? Según el artículo 344 de nuestra ley procesal, la eficacia puede ser de la siguiente manera: aquella asignada por el tratado o convenio internacional. Si hay un convenio o tratado internacional aprobado y ratificado por Guatemala que hable de ejecución de sentencias extranjeras, pues obviamente se puede utilizar. A falta de tratado, será la eficacia que la legislación o jurisprudencia le asigne a las sentencias dictadas por tribunales guatemaltecos. Esto significa, por ejemplo, si no existiera un tratado entre el país de Costa Rica y Guatemala respecto a cómo se va a ejecutar las sentencias extranjeras, pues se tendrá que tomar como referencia el trato que le da en Costa Rica a las sentencias dictadas por tribunales guatemaltecos. Eso se le conoce en el derecho internacional como principio de reciprocidad. Es necesario que el juez, para determinar la procedencia de la ejecución, revise ciertas condiciones de la misma y que a su vez la parte ejecutante cumpla con tales presupuestos o condiciones. El artículo 345 establece: toda sentencia extranjera tendrá fuerza y podrá ejecutarse en Guatemala si reúne las
siguientes condiciones. Nos menciona 5 numerales. Eso significa que deben de reunirse todos para la ejecución de la sentencia. Veamos de forma rápida qué establece. Numeral primero, que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. Hoy día aplica familia también a este numeral. Segundo, que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. O sea que la sentencia dictada en otro país no debió emitirse al momento que un guatemalteco se le haya declarado rebelde en el proceso. No es viable aplicarla según nuestra legislación. 3. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. Esto es a lo que en materia jurídica nosotros conocemos como el hermetismo jurídico, que menciona nuestro artículo 44 de la Ley del Organismo Judicial, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. O sea, que lo que ordene una sentencia extranjera no debe contrariar las normas del ordenamiento jurídico guatemalteco. Esto es más conocido como el hermetismo jurídico de los documentos provenientes del extranjero, contenido en el artículo 44 de la Ley del Organismo Judicial, que taxativamente establece: no tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones y las sentencias de otros países, así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional, contradicen la constitución política de la República o contravienen el orden público. Entonces, si en alguna ocasión se le pregunta en qué consiste el hermetismo jurídico de los documentos provenientes del extranjero o de las sentencias extranjeras, pues la respuesta está en el artículo antes citado. Se deben cumplir con estas normas jurídicas. Cuarto, que sea ejecutoriada conforme a las leyes de la nación que se haya dictado. 5. Que reúnan los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica. La pregunta es: ¿cuál es el juez competente en la República de Guatemala para ejecutar una sentencia extranjera? La respuesta la tenemos en el artículo 346, que indica: es competente para ejecutar una sentencia dictada en el extranjero el juez que lo sería para conocer del juicio en que recayó. Entonces, de forma sencilla, si la sentencia dictada en el extranjero versa sobre asuntos civiles, es lógico que el juzgado que realizará la ejecución es el juzgado de primera instancia civil. ¿Y por qué el juzgado de primera instancia civil y por qué no un juzgado de paz? Porque de conformidad con nuestro artículo 10 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia. Si fuera un proceso de familia, pues será competente el juez de primera instancia de familia. Si fuera un asunto mercantil, pues la competencia en nuestro país es de los juzgados de primera instancia civil, y de esa forma es como se tramita la competencia. Pero para explicarle de forma bastante sintética cuál es el trámite de las ejecuciones extranjeras, pues lo haremos con base al siguiente ejemplo. Es un ejemplo real.
solo se cambiaron los datos. Carmen Morales Pérez y Juan Manuel Aguilar Bolaños, ambos guatemaltecos, contrajeron matrimonio en Guatemala en el año 2005. En el año 2010 viajaron a Estados Unidos de América, donde se divorciaron. En el año 2019 desean inscribir su divorcio en RENAP Guatemala. Entonces, este es un ejemplo bastante sencillo que indica que dos guatemaltecos contrajeron matrimonio en el año 2005, viajaron posteriormente al extranjero y en el año 2019 se divorciaron en el extranjero. Pero recuerde usted que el matrimonio está inscrito en Guatemala y no en el extranjero. Entonces, ¿qué norma jurídica se utiliza? ¿Cómo se hace valer para que ese divorcio o esa sentencia dictada por tribunal extranjero surta efectos jurídicos en Guatemala? ¿Será que me envían la sentencia, me envían fotocopia de la sentencia, la llevo a RENAP? ¿Qué es lo que hago? La respuesta es una ejecución de sentencia extranjera. Para comprender este tema tendríamos que resolver estas preguntas. Veamos. ¿Cuál es el procedimiento antes de presentar la solicitud de ejecución al juzgado? ¿Cuál es el procedimiento? Imagínese que a usted le contraten estas personas, puede ser los dos o cualquiera de ellos, que le contraten y le indiquen que desean o necesitan que se inscriba su divorcio en RENAP. Claro, usted como estudioso de ciencia procesal debe conocer cuál es la tramitación, porque con base a ello usted podrá fijar honorarios y gastos de esta tramitación, porque si usted desconoce de la misma, pues tendrá muchos inconvenientes. Entonces, la respuesta de lo que procede está en el artículo 346, en el último parágrafo. Presentada la ejecución en el juzgado competente, traducida al castellano, autenticada las firmas, concedido el pase legal y solicitada su ejecución, se procederá como si fuera sentencia de los tribunales de la República. Muy bien, entonces, imagínese que le enviaron a usted como abogada o como abogado, sus clientes le enviaron a través del correo la sentencia, o le enviaron una copia de la sentencia. ¿Qué es lo que usted tendría que verificar para que ésta pueda surtir efectos en Guatemala? Muy bien, entonces démosle respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el procedimiento antes de presentar la solicitud de ejecución al juzgado? ¿Qué documentos debemos de preparar para luego presentar nuestra solicitud? Número 1, se debe verificar que la sentencia venga apostillada. ¿Y qué es eso de la apostilla? Muy bien, hay diferentes definiciones. La apostilla se considera como un certificado que acredita el origen de un documento público y la autenticidad de la firma del funcionario local del país en el que se ha emitido. O bien, se puede considerar que la apostilla es un método simplificado de legalización de documentos públicos para demostrar su autenticidad. Como le indico, la apostilla ya es aplicable en Guatemala a partir del año 2016 a través del decreto 1-2016. Ya podemos utilizar la apostilla en nuestro país. Siempre y cuando se trate de un Estado miembro del convenio. A la presente fecha existen alrededor de 119 países alrededor del mundo que son miembros del Convenio de La Haya de 1961.
Entonces, en esa cuenta, pues le daré una breve explicación de lo que es la apostilla para que comprenda de lo que estoy hablando, ya que su estudio profundo se realiza en los cursos de Derecho Notarial cuando se analiza los documentos provenientes del extranjero, o bien en aquellos cursos de Derecho Internacional Privado que estudiará usted en el próximo semestre. Entonces es posible o es obligatorio que lo estudien en ese. Pero claro, como tiene relación con nuestro curso, pues le indico lo siguiente. ¿Cuándo es aplicable la apostilla? Veamos. Si el país del que proviene el documento público es parte de la convención. Sí, si el país que nos envía el documento público es parte de la convención, es lógico que vendrá apostillada. Si el país donde surtirá efectos el documento público también es parte de la convención. En el ejemplo que estamos analizando, tanto Estados Unidos de América como Guatemala son miembros de la convención. Entonces, se dan estos presupuestos. 3. Si el país en donde el documento público se utilizará requiere una apostilla para reconocerlo como un documento público extranjero. Si la ley del estado de origen del documento lo clasifica como documento público. Le mostraré algunas imágenes de apostillas. Claro, estos documentos se los compartiré en la plataforma, le enviaré información principal para que usted, con base a su acuciosidad, pueda aumentar su acervo jurídico y examinar los documentos que se proporcionarán. Vean. Esta es una apostilla del estado de Arizona de un documento público. Veamos. Ahí nos indica, si se da cuenta, el documento está en inglés. Y si está en inglés, pues tenemos que traducirlo al español, como le indicaré con posterioridad. Vean. Este es un ejemplo de apostilla de un documento proveniente del extranjero. ¿Pero Guatemala emite apostillas? La respuesta es sí. Guatemala emite apostillas. Vea este modelo, que es el que están utilizando actualmente. Como le indiqué, lo que hace la apostilla es denotar la autenticidad de un documento. Claro, la apostilla paga impuesto del timbre fiscal de conformidad con el artículo 5 de la ley del timbre. Vean. Esta es una apostilla de Guatemala para el extranjero, ¿sí? Si necesita usted enviar un documento apostillado de Guatemala al extranjero, pues tiene que hacer su trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y esta es la apostilla para enviar el documento. Si por el contrario usted recibe documento del extranjero, pues le enviará una apostilla. Cada país utilizará la presentación que considere, siempre y cuando cumpla con todos los datos que la misma convención solicita. Bueno, entonces, como le indico, en la plataforma le compartiré información sobre lo que es la apostilla, qué documentos se apostillan de Guatemala para el extranjero, cuáles son los antecedentes de la apostilla, qué países son miembros de la apostilla. Se lo comparto para que usted pueda indagar más en este tema. Como le expresé, no es materia de nuestro curso indagar de forma profunda en este tema, pero consideré necesario platicarle por este procedimiento. Entonces, ahora ya sabemos qué debemos hacer antes de presentar la solicitud al juzgado. Muy bien, debemos de tener la sentencia apostillada del país
donde se dictó, siempre y cuando ese país o ese estado sea miembro del convenio. Si no es miembro, entonces no nos enviará la sentencia apostillada, sino tendríamos que seguir los pases de ley, tal como lo menciona el Código Procesal Civil Mercantil en el artículo 346, último párrafo, y en nuestra ley del organismo judicial. Pero en el presente caso, imaginemos que sí, la sentencia viene apostillada porque fue dictada en Estados Unidos de América. Entonces, viene la sentencia apostillada, la apostilla es en original, que procede. Si la sentencia y la apostilla están en idioma inglés, pues debemos contratar a un traductor jurado, siempre y cuando esté en otro idioma estos documentos. Ese traductor jurado pues lo hará del documento y la apostilla, o si el documento, dependiendo, imagínense que sea una sentencia mexicana, pues obviamente la sentencia y la apostilla vendrán en español. Entonces este paso pues obviamente solo se utiliza traductor jurado cuando el documento y la apostilla vengan en otro idioma, cualquier idioma. Entonces tenemos nuestra sentencia apostillada que venía en inglés, contratamos al traductor jurado, quien convirtió tanto la sentencia como la apostilla del inglés al español y nos otorga un documento. El traductor jurado debe estar legalmente registrado. Ya teniendo estos dos documentos, entonces procedemos a la protocolización. Estos temas usted ya lo estudió en su derecho notarial. El tema de la protocolización la encontramos en nuestro código de notariado y nos indica cuáles son los requisitos para la protocolización de estos documentos. Tenemos la protocolización. Entonces, una vez que esté protocolada, compulsamos el testimonio. ¿Y qué es lo que conlleva el testimonio? El testimonio pues sería básicamente la fotocopia del protocolo donde quedó el instrumento público de protocolización, así como los documentos originales de la misma. O sea, la sentencia, la apostilla y la traducción jurada quedarán en el protocolo del notario y solo se le sacará fotocopia de los mismos para compulsar el testimonio, conocido en la jerga jurídica como el primer testimonio. ¿Qué obligaciones posteriores tiene el notario que protocolizó estos documentos? Pues de conformidad con la ley del organismo judicial, debe enviar un aviso de protocolización, como lo establece el artículo 40, al Archivo General de Protocolos. También, como obligación posterior, debe enviar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos previo pago de los impuestos correspondientes. Entonces, en síntesis, ¿qué procede? ¿Cuál es el procedimiento anterior? Sentencia apostillada, traducimos al idioma español, se protocoliza y se compulsa testimonio. Cuando ya tengamos nosotros este testimonio de la sentencia debidamente protocolizada, entonces ya podemos continuar con nuestro trámite judicial. Y tiene que ser de esa manera, porque si no lo hace como le expliqué, el juez le rechazará in limine su solicitud de ejecución. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento ante el juzgado? Número 1, presentar memorial de solicitud. Presentar memorial solicitando la ejecución de la sentencia extranjera. ¿Qué requisitos debe cumplir nuestro memorial? Pues debe cumplir con todos los requisitos del artículo 106, 107, artículo 61, el título ejecutivo o el documento que se acompañe para la ejecución. En este caso es el testimonio de la escritura pública de protocolización. Recuerde, presentamos nuestro memorial cumpliendo los requisitos de toda primera solicitud ante el juzgado competente. En el ejemplo que estamos viendo es ante el juzgado de primera instancia de familia, quien deberá conocer de la ejecución.
En este caso no se llama demanda de ejecución, sino solicitud de ejecución, ya que no existe parte contraria. Acá no demandaremos a una persona, sino únicamente lo que estamos haciendo valer es que se ejecute la sentencia dictada por un tribunal extranjero. Entonces, ¿quién podría solicitar la ejecución? Puede ser el cónyuge varón o la cónyuge mujer, o los excónyuges, mejor dicho. Cualquiera de ellos puede solicitar la ejecución. Entonces, presenta el memorial con auxilio de abogado, le pega sus timbres de ley, a ese memorial le adjunta el testimonio de la escritura pública de protocolización, lo presenta al juzgado competente. ¿Qué es lo que realiza el juez? El juez revisará que se cumplan con todos los requisitos de forma y fondo, o sea, artículos 61, 106, 107, 345 y 346 del Código Procesal Civil y Mercantil, así como todos los demás artículos referentes a los documentos provenientes del extranjero, tal como le expliqué, del artículo 37 al artículo 44 de nuestra ley del organismo judicial. El juez examinará que se cumplan todos estos requisitos y posteriormente el juez dicta un auto. No es una sentencia, sino el juez dictará un auto donde declara con lugar la ejecución de la sentencia extranjera. Recuerde, dictará con lugar esta ejecución siempre y cuando se hayan cumplido con todos los requisitos de la ley. Claro, aquí habrá derecho de apelación. Si en dado caso no se está de acuerdo con algo resuelto por el juzgador, y una vez que el auto quede firme, el abogado tendrá que solicitar una certificación con duplicado de la sentencia, del auto, para ser inscrito en el Registro Nacional de las Personas. En algunas sedes del Registro Nacional de las Personas solicitan que se adjunte certificación completa de la ejecución, no solo del auto final, sino de toda la ejecución. ¿Esto es válido? Sí, porque según la ley del RENAP tienen la facultad de criterios complementarios. Entonces, puede ser que en alguna ocasión le pidan certificación solo del auto de la ejecución o de toda la ejecución. Yo le aconsejaría que solicite certificación de toda la ejecución. Relativamente no son muchas hojas. Entonces, certificación con duplicado la presenta usted a RENAP y dependiendo de la sede en la que se haya presentado, en cuestión de una semana, 10 o 15 días, ya estará inscrito el divorcio. Usted llamará a sus clientes y les dará la buena noticia que ya están totalmente divorciados en la República de Guatemala. Muy bien, hasta acá nuestro video. Recuerde, es necesario que usted, aparte de la explicación que le he comentado, pueda indagar leyendo sus libros, leyendo sus leyes, investigando, para tener un acervo jurídico bastante amplio. Pues recuerde, tal como lo menciona el maestro Couture, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Ha sido un gusto, un placer el poder compartir algunas experiencias que se han tenido en este tipo de procesos y si tuviese alguna duda, algún comentario, pues hacerlos ver al foro correspondiente. Es cuanto y hasta pronto.